A continuación, Estudios Sociales y Cívica, séptimo grado. Época colonial en Centroamérica. Están en sintonía de la franja educativa Aprendamos en Casa. Ha llegado el momento para todos los chicos de séptimo grado que se sientan cómodos y por favor pongamos atención. En ese sentido también vamos a pedir apoyo a toda la familia que esté acompañando a los alumnos, a los chicos que estén en sintonía de Televisión de El Salvador o a través de los medios digitales donde también se están transmitiendo estas teleclases para que colaboremos y creamos un ambiente de confianza y sobre todo de concentración. Es importante mencionar que esto es un apoyo, una herramienta educativa para todos aquellos que están siguiendo las guías y que si ustedes gustan pueden tomar apuntes. Sin embargo, la recomendación es que ustedes se sientan cómodos y pongan atención a cada uno de los datos que nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes. Hoy, como todos los días, usted sabe que tenemos un profesional que nos está apoyando en el conocimiento. En la materia de sociales tenemos a la especialista Alba Calderón. Bienvenida, Alba, ¿cómo ha estado? Hola, Emilio, contenta de estar nuevamente este jueves acá y hablando de estudios sociales, que es una materia que me encanta muchísimo y a muchos también en casita hay que estar listo. Como lo dice Emilio, no es necesario quizá que estemos, porque en lo que tomamos quizá un apunte de repente se nos va el otro dato. Hay que estar pendientes, hay que escuchar y es un refuerzo. Usted tiene una guía y esto es parte de un refuerzo más para poder desarrollar esa guía. Y una buena noticia, Alba, es que estas teleclases quedan habilitadas en la página de Facebook de Televisión de El Salvador. Así pueden encontrarlo y fácilmente pueden estar viéndolas las veces que quieran. Así que podemos estar tranquilos en casa compartiendo todo el contenido de este día. ¿Qué tema vamos a estar tratando, Alba? Bueno, ahora vamos a hablar de la diversificación, de la estratificación durante la colonia. Así que vamos a ver qué se trató, cómo fue eso, en qué consistía. Un tema muy importante porque hemos venido hablando de la invasión, hemos venido hablando de la conquista, ahora vamos a hablar del periodo de la colonia. Y eso es lo bonito de estos temas, porque en la última clase, como usted lo dice, veíamos la invasión a América, la llegada de los españoles. Ahora vamos a ver cómo se organizaron. Esta estratificación de la que hablamos es un tipo de organización social, las primeras organizaciones que se tuvieron aquí en América. Aquí en América. Vamos a definir algo, lástima que 15 minutos no nos alcanzan porque temas que son sumamente amplios y hay mucho que hablar. Primero vamos a definir qué fueron estamentos. Estamentos. Durante la colonia fueron estamentos. Un estamento hace la diferenciación en que no hay movilidad social. Un estamento se adquiere por nacimiento, se adquiere por la posición económica, por la herencia y no hay un movimiento en esos niveles. Mientras que en una división social, las clases sociales lo permiten. Ok, esa es la principal diferencia entonces entre clase social, que es quizás un término más que se ha escuchado actualmente, a un estamento. ¿Quiénes formaban parte de los estamentos en aquel momento? Bueno, vamos a hablar un poquito entonces para llegar a eso de la colonia. Después de la llegada de los expedicionarios, se establecen la conquista y todo lo demás. Hay un establecimiento, con el tiempo se van dando los virreinatos. Se llega a 4 virreinatos en América: el virreinato de Nueva España, el de Nueva Granada, el virreinato del Perú, el Río de Plata. Entonces, estos tenían a cargo el control de todo lo que sucedía en América. América era parte, ¿verdad?, en un primer momento de la península ibérica, luego que después se llamó España. Luego, con el establecimiento, hicieron su institucionalización. Crearon sus jerarquías, sus órdenes, sus instituciones y, bueno, habían los virreyes, los intendentes, en fin, una serie de personas que estaban a cargo de todo eso. Ahora, en España había necesidad de que el control de todo lo que sucedía en América estuviera bien controlado. Entonces, comienzan una serie de autoridades y de personas a ejercer, ¿verdad?, todo el control. Y vamos definiendo las clases, pero pasemos entonces a estos estamentos. En la cúspide de una pirámide, veamos la pirámide, en la cúspide estaban los españoles. A estos españoles se les llamaba los peninsulares. ¿Quiénes eran los peninsulares? Los que habían venido de España, propiamente dicho.
ellos ocupaban los cargos más altos administrativamente, cargos políticos, eran personas estudiadas, personas de la nobleza, el clero también que venía, la iglesia, ¿verdad? Estaban en la cúspide. En lo más alto de la En lo pirámide. más alto. Los españoles ni siquiera les gustaba tomar el sol para que su piel no se viera oscurecida de ninguna manera, porque el clima en América es diferente. Sí. Entonces, ellos ocupaban la cúspide. Estaban en lo más alto, era más reducido, obviamente, el número. Con los años, estamos hablando de que pasaron 300 años, en ese periodo 300 y algo de años. Entonces, en el camino, ¿verdad? Fueron esas familias que vinieron, también fueron teniendo hijos. Los españoles nacidos acá en América se les llamó criollos y eran ya estaban en otro nivel de la pirámide estamentaria. Ok. Ya no eran peninsulares, eran criollos. Y se convertían en criollos en el momento de nacer dentro de América. Nacían, correcto, Aunque se llamaban, fueran de hijos de padres españoles, si nacían en América, eran denominados criollos. Entonces, estos criollos eran vistos de manera diferente. Ya no podían acceder a los cargos que los peninsulares tenían como tal. Sí se profesionalizaban, estudiaban, por ejemplo, se iban a la Universidad de Guatemala, de San Carlos, se iban para Francia, se profesionalizaban, hacían algunas licenciaturas en cánones, en fin. Entonces, sí se profesionalizaban, sí alcanzaban un grado económico, por ejemplo, agarraban las haciendas, ¿verdad? Se volvían hacendados, tenían la producción de la tierra, tenían indígenas a su cargo, pero eran un nivel donde ellos no podían acceder a los cargos que ya tenían en sí los peninsulares. Okay, y ese era un descontento para ellos. Pero mantenían un cierto control bastante fuerte, o sea, Sí. tenían algo de poder, Sí, podríamos tenían decir. algo de poder. Por eso después van a ser quienes empiezan con las primeras gestas de emancipación, porque les interesaba, les convenía. Por ejemplo, la nobleza o los peninsulares que estaban en la cúspide, ellos se casaban entre ellos y los criollos mantenían también, ¿verdad? Okay. El matrimonio entre ellos. Okay. Luego viene otra clase y es los mestizos. Y estas ya van surgiendo de las clases de las mezclas raciales, que la raza es un término político, ¿verdad? Pero se fueron mezclando españoles con indígenas, españoles con negros y van ocupando otra clase en la pirámide social. Entonces ellos se encargaban de la servidumbre, se encargaban de ventas ambulantes, artesanos, hacían otras cosas, ¿verdad? Pero no se les consideraba también, no podían ascender, entonces se mantenían. Si tú ves los que estaban en la cúspide, los españoles, los peninsulares, ahí no podía llegar otro, ¿verdad? Era un grupo cerrado. Era la élite. Entonces ahorita vamos en la pirámide, españoles o peninsulares, los criollos, y vamos a los mestizos. Vamos a los mestizos. Después de los mestizos, ¿qué otra clase existía? Bueno, vienen los indígenas. Los indígenas. ¿Verdad? Los indígenas para ese tiempo se llamaban indios, porque se consideraba que habían llegado a las Indias y todo eso, la historia, ¿verdad? ¿Por qué se le llamaba indio? Ahora, ¿es correcto llamarle indígena? La palabra indígena significa oriundo de, originario de. Entonces, se le puede llamar indígena. Llegamos al momento donde están los indígenas. Ellos no eran esclavos, eran vasallos del rey. Entonces, había una ley de protección para ellos, aunque aquí se daba toda clase de malos tratos, se podían intercambiar, en fin. Llega el momento del repartimiento, de las encomiendas, entonces ellos eran grupos entregados a españoles para que supuestamente cuidaran de ellos, los evangelizaran y en fin, una serie de cosas, pero esto se convertía en una explotación laboral también. Y cuando ¿verdad? hablamos del término vasallo, porque a veces en la sociedad, ahorita podemos seguir estudiando la historia, pero vamos a seguir identificando estos nombres. ¿Vasallo a qué se refiere? Estaban bajo la autoridad del rey, eran sus súbditos, ¿verdad? Pero no en la condición de esclavo. Mientras que los negros
sí ocupaban la condición de esclavos y eran la base de la pirámide de lo más amplio. O sea que podríamos decir que los indígenas eran aquellos que obedecían las órdenes del rey y seguían direcciones de él directamente. Es que llega un momento que ellos, por ejemplo, para 1831-32, cuando sucede lo de Anastasio Aquino, él se proclama rey, porque ellos tenían una figura del rey. Entonces van pasando, acuérdate que te estoy mencionando 300 años. Entonces se va estandarizando la idea de rey. Entonces ellos ven algo ya, algo como normal, ¿verdad? Ok. Bueno. Y mencionaba la parte de los esclavos. Ahí me llama la atención que siempre se va manteniendo el hecho de que se mencionaba en aquel tiempo donde se nace esclavo, se muere esclavo. Sí. Eso así era. En la ley del vientre, el que nacía esclavo era esclavo para toda su vida. Solamente si el amo se moría, se le adjudicaba la libertad. De lo contrario, no, ¿verdad? Entonces, esas eran las clases que existían. Hubo, como te digo, 15 minutos aquí se nos hacen muy cortitos, pero hay mucho que decir. Ahora, por ejemplo, hoy en día, tú me preguntas, ¿cómo se hace la relación? ¿Cómo se establece una relación? ¿Hay alguna figura que se pueda comparar a lo que sucedía en aquel momento? Bueno, clases sociales siempre hay. Hay una posición de dominantes y dominados. O hay unos que están en una situación económica diferente y los más desfavorecidos, los más desvalidos. Los hay. Hay una figura, por ejemplo, los obispos eran nombrados políticamente, ahora ya no, ahora solamente hacen una función eclesiástica. Entonces, anteriormente no. Había una injerencia muy fuerte con el gobierno del momento. Entonces, todos esos elementos hoy en día mantienen algunas características porque siempre siempre hay clases sociales, hay diferentes clases según los autores. Para citar algunos, por ejemplo, Weber hace una relación de clases sociales de acuerdo a los niveles de poder, Max Weber. Si hablamos de Carlos Marx, establece una relación según los medios de producción, pero en fin, ahora hay una serie de clasificaciones que no nos vamos a meter en eso porque eso es otro tema, pero sigue habiendo clases sociales. Perfecto, ahí estaba. Para manera de ir concluyendo este tema, entonces debemos tener claro de que había una pirámide social, podríamos llamarla así que se denominaba estamento. Contrario que no pasaba uno, no subía ni bajaba. Ok, contrario a las clases sociales de ahora que posibilita una transición. Sí, ¿verdad? Puede ser que una persona que estudie, que se profesionalice, que trabaje, que tenga su negocio, pueda subir en esa escala. De lo que hemos hablado anteriormente, ¿cuáles son todavía los vestigios que quedan de estos estamentos? Porque a veces nosotros podemos escuchar figuras de reyes todavía en el mundo, e incluso lugares que dependen de estos lugares. Pero la figura de rey ahora es más diplomática, ¿verdad? Es muy diferente. Sí, están supeditados, hay un ministro, un primer ministro, entonces la figura es diferente. Antes tenían el poder económico, político, social. Era diferente. Ahora, hoy en día, no es de esa forma. Por ejemplo, los gobernadores se eligen por elección popular. Anteriormente eran nombrados por la corona, por el rey. Muy bien. Un mensaje, Alba, para todos los chicos que nos están sintonizando y todo El Salvador que se ha unido a través de la transmisión de televisión del Salvador. Bueno, decirles que hay que estar pendientes siempre de la teleclase. Tenemos este medio para poder garantizar la continuidad educativa. Es un refuerzo para cada una de las guías que ustedes hacen en casa y es muy importante que todos estén pendientes de esta señal. Hay que quedarse en casa también, hay que salvaguardar la salud y hay que atender las indicaciones de todo lo que digan las autoridades de salud y el Ministerio de Educación. Y sobre todo estar pendientes de la educación. Siempre que nosotros tengamos un tiempo disponible, recuerde que Televisión de El Salvador tiene en su página de Facebook las clases habilitadas de todas las semanas y ustedes en el momento que consideren oportuno pueden estar revisando sus guías junto con las clases que nosotros estamos compartiendo y qué mejor manera que con los profesionales. En esta ocasión, Alba Calderón nos ha estado acompañando, especialista en la materia de sociales. Le agradecemos mucho por haber compartido con nosotros ese conocimiento de la temática de sociales para séptimo grado. Así es, entonces nos vemos el próximo jueves. Emilio, es un gusto siempre estar contigo y es un gusto llegar hasta su casa. Recuerden, próximo jueves, estudios sociales, no lo olviden. Nos vemos, hasta la próxima.